La letra con sangre entra. Hola amigos de El Show Podcast, bienvenidos a un nuevo capítulo, para ser exactos, el sexto capítulo de Hablando de Educación, y estoy con mi gran amigo y compañero de este espacio, Luchito. ¿Qué más? ¿Cómo va, Luchito? Bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos los amables oyentes del Show Podcast. Bueno, ya 6 capítulos después, ya desde el quinto capítulo ya se venía aprendiendo a comentar el nombre de nuestro canal. Y es que hablamos de temas muy interesantes, Luchito. Le cuento que en los 5 primeros capítulos ya acumulamos más o menos 25.000 reproducciones solamente en Spotify. Entonces, pues nada, agradecerle a toda la gente que está ahí conectada, ¿no? Bueno, sí, y con muchísimo cariño y de verdad con mucho corazón y con la mejor intención poder transmitir lo poco que uno pueda con humildad pero eso sí, con la mayor seguridad y con la mayor transparencia en los conceptos, que quede algo en la conciencia y en el conocimiento de la gente que nos escucha. Exactamente, este espacio en el donde hablamos puntualmente de todo lo que tiene que ver con la educación, como tal, toda una ciencia detrás para entender cómo es el proceso educativo. Vamos a tocar, digamos, de forma general, un tema muy importante, ¿no, Luchito? ¿Cuál es el tema? Bueno, lo que pasa es que en charlas anteriores hemos hablado de unos temas preliminares. Hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de la tecnología, hablamos de una cantidad, es decir, de la realidad actual de la educación. Pero es importante tener en cuenta la manera como se le va a llegar a los chicos, es decir, cómo va a ser el puente de comunicación con ellos para intentar, en cierta forma, transmitirles el conocimiento que es de obligación llevarles y que nos dé la garantía como maestros de que la comunicación en el proceso de aprendizaje se haga de una manera adecuada y que pues los muchachos empiecen a tener experiencias de aprendizaje que les vaya permitiendo tener un contenido de acuerdo a los temas que se les está llevando y que les permita también tener unas experiencias y una relación con el conocimiento que les vaya creando una base conceptual, digamos, que les sirva como de punto de partida para desarrollar su propio conocimiento. Claro, es que es súper importante llegar a entender primero un tema de forma general. Ya hemos venido abordando diferentes temáticas y demás, pero entonces lo que hoy vamos a abordar son esos modelos educativos, ¿no? Visto desde una perspectiva muy general, porque este tema es muy amplio y quisimos dividirlo en varios capítulos. Entonces hoy Luchito nos va a compartir ese conocimiento que se tiene a nivel general, volvió a aclarar. Pues es que la cuestión es que, como le decía yo anteriormente, mi Dios no hace réplicas. A los seres humanos, de pronto podríamos agruparnos como en especie de categorías, así como para tener una idea, como en especie de signos zodiacales, y quiénes somos más temperamentales que otros, quiénes somos más rápidos, otros estamos más inclinados hacia unas temáticas que a otras. Pero en resumidas cuentas, los seres humanos somos absolutamente individuales y por eso se hace tan complejo encontrar una manera de establecer una comunicación, digamos, pedagógica y que permita que ese proceso de aprendizaje se dé. Ahorita estaba mirando yo y encontré un detalle, casualmente consultando inteligencia artificial, apreciado Jairito, que los modelos pedagógicos tienen como una especie de categorización dependiendo el tipo de estudiantes y dependiendo del tipo de maestros. Entonces, por decir algo, el modelo pedagógico más básico que hay, el más elemental, que es prácticamente el que se utiliza para el aprendizaje más básico, que es la domesticación de animales, es el modelo tradicional. Es un modelo eminentemente transmisionista, es un modelo de lo más básico y simple que hay. Tome usted esta información, usted simplemente léala, procésela, memorícela y reprodúzcala y devuélvala. Básicamente es ese modelo tradicional. Y a partir de ese modelo empiezan a encontrarse otros modelos que son un poquito más complejos, dada la complejidad también de quien enseña y dada también la complejidad de quien aprende. Entonces, así podríamos ir profundizando en lo que son las clases de modelos pedagógicos. Bueno, el tradicional se puede decir que básicamente es el que de pronto nuestros abuelos, nuestros papás tuvieron en su colegio, ¿no? Que era
netamente como quien dice, tome la información y listo. La letra con sangre entra, Jairito. Ese es el eslogan con el que aprendieron nuestros padres y con el que nos enseñaron a nosotros. Dígamelo a mí que mi mamá, Dios mío, entrega boletines, era igual a, mejor dicho, castigo, ya, inmediatamente. No, y un modelo terrible, porque yo me acuerdo cuando yo me estaba aprendiendo las tablas y casualmente aquí nuestra camarógrafo que está aquí pendiente, Laurita, pues también ha sido víctima de ese modelo tradicional. Repita 2 por 3 6, 2 por 4 8, 2 por 5 10 y si no se lo sabe, pone el coscorrón y entonces el bloqueo, el bloqueo que normalmente llega, digamos, por el choque emocional de sentir miedo y todo eso. Pero digamos, ese es el modelo elemental y con ese modelo fue que aprendimos todos. Pero afortunadamente, pues en el transcurso de la historia, de la evolución de la pedagogía, pues aparecieron psicólogos, por ejemplo, como el doctor Watson de los Estados Unidos que nos introdujo el modelo conductista, del cual participaron también otros autores que nos ayudaron en aprender de otra manera, de una manera no tan dura y no tan dolorosa como el modelo tradicional y otro modelo, digamos, el conductista utilizando otras posibilidades de aprendizaje como la repetición, el premio, el castigo, y pues ese ya no fue tan duro, pero también tiene pues obviamente sus falencias como todos los modelos pedagógicos. O sea, de a poco, digamos, esos modelos pedagógicos fueron como avanzando y fueron como, sí, como recogiendo de pronto ciertos errores que había del anterior, ¿no? Y hablando un poco de este modelo tradicional, ay Dios, yo siempre he sido muy crítico, de pronto y es mi postura, ¿no? Mi postura de Jairo Correa, que a veces hay profesores y compañeros que de repente se quedaron en el siglo pasado, se quedaron ya como, digamos, no con las ganas de avanzar, como de decir, vamos a evolucionar para que los chicos de pronto vean, sí, otra forma de aprender, sino que desafortunadamente se quedaron es como en el pasado y eso está mandado a recoger, ¿no, Lucho? Pues como le digo, todo tiene su utilidad, todo tiene su, digamos, su lado positivo y su lado negativo. El modelo tradicional, pues con todo y lo doloroso, pero pues aprendimos cosas de memoria y pues las aprendimos. Ahora, el otro modelo, el que yo le hablo, el modelo conductista, que más que todo se enfoca a la conducta de la persona, a lograr comportamientos, conocimiento, pero asociado al desarrollo de una manera de ser, y fue un modelo mucho más enfocado hacia la obediencia, un modelo más enfocado en cierta forma, es un poquito doloroso decirlo, pero más hacia la domesticación de la persona, es decir, hacia la manera de ser, al comportamiento, y pues también aprendimos entre correazos y tareas, pues aprendimos a comportarnos, y digamos que eso dejó su legado, pero como le digo, han aparecido otras personas que han hecho otros aportes y que nos han dado la posibilidad de ir acercándonos más hacia la condición humana. Entonces, después del modelo conductista, entonces aparece el modelo constructivista, que ya es un modelo más enfocado hacia aprender haciendo, a reivindicar el error, a que usted tiene la posibilidad de equivocarse, tiene la posibilidad de corregir, a ir usted edificando a través de la práctica diaria un conocimiento. Entonces, un modelo mucho más humano, pero digamos, sin descuidar que los otros dos prácticamente son la base de ese nuevo modelo pedagógico. El constructivista como tal, ya, pues como veníamos hablando, no es como el avance, ¿no? O sea, digamos como que se toma lo mejor de los anteriores modelos y se van como corrigiendo esas falencias, por decirlo así, de los anteriores. El constructivista, actualmente hay muchos colegios que lo aplican, ¿no? Que es, digamos, como que han logrado pasar del modelo tradicional ya al constructivista y han visto como tal, como pequeños avances, ¿no? Sí, pero entonces digamos, el modelo constructivista en sí, obviamente que el estudiante es un aprendizaje mucho más activo, es un aprendizaje mucho más práctico, mucho más manual, mucho más participativo. Pero digamos, el problema ha estado cuando se ha dejado de lado el aprendizaje tradicional, o sea, el aprendizaje tradicional y el aprendizaje
mediante la modificación de la conducta. Entonces, de pronto se ha facilitado más la libertad de los chicos y eso ha hecho que de pronto se relaje un poco más el aprendizaje memorístico y los aprendizajes, digamos, prácticos, que eso fue lo que nos dejaron esos dos primeros modelos. El aprendizaje constructivista, claro, hoy en día es muy utilizado, es muy usado, pero como le digo, la sociedad va requiriendo de otros, como de otras cualidades humanas. Entonces se hace necesario ir profundizando en el descubrimiento de otras cualidades, de otras posibilidades en los seres humanos y pues asimismo los modelos pedagógicos se hacen cada vez más complejos. Pero lo que yo veo es que todos los modelos pedagógicos en sí son necesarios y son útiles. Para profundizar un poquito, mire, aquí por ejemplo vamos desde el constructivista, vamos al humanista, que es el paso, como el eslabón siguiente en el proceso de perfeccionamiento de las maneras de aprender. Entonces el modelo humanista ya está centrado más en los seres humanos, en toda esa gama de cualidades que tenemos los seres humanos. Entonces ya entran a ser importantes los sentimientos, las emociones, los intereses y otra cantidad de dimensiones humanas que son muy importantes. Entonces, lo anterior, digamos, los modelos anteriores para los papás que les gusta que sus hijos aprendan las cosas prácticas, de memoria, que se comporten bien, que aprendan a manipular, que aprendan a hacer muy bien, los tres modelos anteriores buenísimos. Pero entonces, todo enfocado al desarrollo de unas cualidades humanas más profundas que, digamos, es la que la sociedad moderna reclama. Hoy en día, donde la sociedad está tan descompuesta, en donde el modelo de familia se ha venido transformando tanto, pues es necesario empezar a rescatar otras cosas en el ser humano, pues que garanticen asimismo que haya una especie de reconstrucción social. Entonces el modelo humanista ayuda a que los otros tres modelos anteriores, enfocados ya a toda una serie de cualidades y condiciones humanas, pues vaya ofreciendo una manera mucho más completa de hacer el aprendizaje. No sé si me estoy extendiendo mucho o si está como muy compleja la cuestión, pero aquí podemos hacer unos 20 podcasts más para ir aclarando un poquito más. No, pues realmente es muy interesante porque, pues a pesar de que uno es de cierta forma pues pedagogo y demás, pues el aprender todos los días un poco más respecto a esos modelos es fundamental, ¿no? O sea, yo digo que un buen docente siempre está capacitado con los modelos como tal pedagógicos para poder entender y comprender a quien tenemos al frente, que son los chicos, ¿no? Claro, y como yo le decía, yo creo que es importante volver a repasar lo que le decía al principio. Depende de las características de los estudiantes y depende de las características de los profesores. Es decir, los seres humanos no todos somos iguales. Hay seres más sencillos y hay unos seres humanos muchísimo más complejos. Y asimismo, mientras más compleja sea la persona, pues más compleja será la manera de enseñar y pues obviamente más compleja la manera de aprender. Y entonces en este momento aparece un elemento nuevo que es la parte social. Todo lo anterior, pero incorporado a desarrollar las habilidades sociales en los estudiantes. Hace un poquito más compleja la cosa porque ya se trata de participar en equipos de trabajo, desarrollar habilidades para desarrollar problemas, de pronto para adelantar proyectos. Entonces, este es una manera de aprender un poco más compleja y pues requiere de una mayor preparación en el maestro y requiere de un esfuerzo mucho más, pues más grande en el estudiante. Y no solamente en el estudiante, sino en la familia, porque ya entra a ser parte importante el soporte familiar en la manera de aprender de los chicos. Bueno, Luchito, ¿y cómo hace, digamos, mm, un, titulémoslo así, un docente 10 que entienda como tal las personitas que están al frente, que de cierta forma se lo está formando, que de cierta forma, digamos, está haciendo como ese ejemplo a seguir en cuanto a lo que les está mostrando? Entonces debería aplicar más bien el humanista con las bases de los anteriores, ¿no? Digo yo. Por supuesto, es que casualmente, digamos, hemos hecho un recorrido como de lo sencillo a lo complejo, para terminar diciéndole lo siguiente, vea, con el deterioro o con la transformación del concepto de familia, la escuela ha venido desempeñando unos roles mucho más complejos. Antiguamente, pues la escuela se dedicaba a lo que era la escuela, la instrucción y el cumplimiento de normas, y la familia se dedicaba a hacer todo el complemento de educación, el complemento de principios, de valores. Pero hoy en día,
digamos, con las características sociales que tenemos actualmente, y sobre todo con los chicos que asisten a la escuela pública, en su gran mayoría chicos con muchas carencias en la parte afectiva, en la parte espiritual, en la parte social, se requiere que la escuela entre a llenar ese vacío y que el profesor entre a hacer a desempeñar un rol mucho más complejo en la administración del proceso de aprendizaje. Que el maestro se involucre más y entre a llenar unos espacios que se encuentran vacíos en los estudiantes en lo que tiene que ver con la parte afectiva, el soporte familiar. Entonces el docente prácticamente se está convirtiendo en un padre de familia más, en una categoría mucho más alta del papá y de la mamá. O sea, entra a ser como un papá, pero un papá más grande que regaña al papá, que regaña a la mamá, que regaña al estudiante y entra a manejar ese complejo tejido social. Entonces, enseñar y orientar un proceso de aprendizaje en ese contexto, pues es muchísimo más difícil porque estamos ya abordando el aprendizaje más complejo que hay, que es el aprendizaje basado en problemas. Entonces, la información sí, aprender de memoria sí, que el cambio de conducta sí, aprender principios, aprender valores, aprender a llevar una vida social, pero enfocado a la resolución de problemas, enfocado al crecimiento personal. Y pues usted sabe que eso es muy complejo porque a la escuela pública pues llegan niños de diferentes características, con diferentes problemáticas y como le digo, depende de la característica del maestro, pero casi que le digo que hoy en día el maestro tiene que estar preparado para asumir unos retos muy grandes en el tema educativo. Es que en el doctorado que yo estoy haciendo, Luchito, una vez el doctor James decía algo muy puntual y es que el docente de la actualidad tiene que ser humanista, pero basado en lo tradicional para no perder como ese factor memorístico que es importante, porque hoy por hoy los chicos desafortunadamente, sí, se le está entendiendo un poco más, se le está como conectando un poco más con sus problemas, inconvenientes, pero a veces se descuida mucho la parte memorística que es fundamental. Entonces, por ejemplo, usted le pregunta a la generación, por ejemplo, de nuestra camarógrafa, datos puntuales y de pronto no los tienen tan claros como nosotros en nuestra época, ¿no? Pues es que ese es el punto, que los chicos adquieran forma pero sin perder el fondo, porque hoy en día se abordan temas como de lectura crítica, se habla con ellos de análisis matemático, de razonamiento abstracto, razonamiento espacial, y usted les pregunta las tablas y no se las saben. Usted va y los pone a escribir el nombre, no tienen ortografía. Entonces es casualmente porque se pierde el fondo. Entonces, por eso le decía que es tan importante que se haga un recorrido por todos estos modelos pedagógicos y en cierta manera que nos podamos enfocar como maestros en todas las cualidades y características, pero también en las necesidades de desarrollo y necesidades de aprendizaje de los chicos, que vayan al supermercado y sean capaces de saber que una libra de papa vale 300 pesos, pero que sean capaces de saber cuánto valen 10 libras de papa, 15 libras de papa, y sean capaces de hacer la compra y ser capaces de recibir el dinero correcto, las vueltas completas, pero sin necesidad de estar dependiendo del aparato, de la inteligencia artificial. Es decir, que esas herramientas y esos aparatos les sirvan para hacer un poco más eficientes los procesos, pero que tengan el suficiente contenido y el suficiente aprendizaje para ser capaces de desempeñarse en la vida cotidiana, obviamente de acuerdo con la edad de cada niño. Bueno, definitivamente es un tema que nos da para más capítulos. Esperen, en el 7º capítulo comenzamos a desarrollar uno a uno esos modelos educativos para explicarles un poco mejor, para charlar un poco mejor. Ustedes saben que acá en Hablando en Educación con Luchito siempre conversamos los temas de una manera muy práctica, algo entre amigos. Entonces, pues nada, Luchito, muchas gracias por estar en este sexto capítulo. Iniciamos un buen tema. No, pues agradecido con usted, con su canal y con las personas que gentilmente nos escuchan. Podría uno decir que estos temas se pueden tornar un poquito aburridos, podríamos decir, por lo teóricos, pero son muy importantes y muy útiles el hecho de conocerlos. Y pues yo estoy aquí a sus órdenes. Si hay oyentes y si hay inquietudes y si hay comentarios y si hay preguntas, pues con el mayor gusto estaremos aquí atentos a responder preguntas y aclarar dudas. Bueno, agradecerle a todas las personas que se conectan con nuestro contenido, saben, en todas las redes sociales. Mañana a la noche disponible este 6º capítulo, así que súper conectados al show podcast. Luchito, un saludo para la gente para que se conecte a este 6º capítulo. Bueno, pues aquí yo quedo con la expectativa de
de las respuestas de las personas que a bien tengan oír estos contenidos y como le decía, la retroalimentación, si hay preguntas, si hay inquietudes, y pues en esa medida estaremos dispuestos a seguir al frente aquí en su show podcast. Bueno, amigos del Show Podcast, súper conectados.